Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los aspectos farmacológicos básicos de los medicamentos hipoglicemiantes. Hablaremos tanto de las insulinas como de los hipoglicemiantes orales clásicos y los nuevos antihipoglicemiantes. En primera instancia, recordemos que el páncreas cumple funciones críticas en regular el metabolismo mediante la secreción de diversas hormonas. Esto se lleva a cabo a través de los islotes de Langerhans, estructuras que actúan en el centro del comando hormonal del páncreas. Dentro de las funciones de cada una de estas células tenemos que las células alfa corresponden al 20% del total de los islotes, son responsables de liberar el glucagón, una hormona clave en prevenir la hipoglicemia al movilizar las reservas de glucógeno. Las células beta son las más abundantes, el 75% de todos los islotes. Secretan insulina para facilitar la captación de la glucosa en los tejidos. Además, producen amilina, una hormona que ayuda a regular el apetito y el vaciamiento gástrico. Tenemos las células delta, que corresponden al 5% del total de los islotes, se encargan de liberar la somatostatina, un inhibidor que regula la secreción de hormonas como la insulina, el glucagón, ofreciendo un control integrado del sistema endocrino. Y por último, tenemos las células epsilon que producen la grelina, la cual desempeña un papel relevante, especialmente en la estimulación de la hormona de crecimiento y en la regulación del apetito. Hablemos un poco más de la insulina. La insulina es la hormona clave en el control de la glucemia y es sin duda alguna cuando la administramos de forma sintética la principal herramienta para el manejo de la diabetes mellitus. La insulina tiene una estructura clínica relativamente simple con 51 aminoácidos, dos cadenas alfa y beta. Se deriva de la proinsulina que se convierte en insulina y péptido C justamente en los islotes beta. Se almacena en forma cristalizada junto con zinc, lo cual asegura su estabilidad en las células beta. Esto es muy relevante en el diseño de análogos de insulina con diferentes propiedades farmacocinéticas. Respecto a la liberación de la insulina, responde principalmente a los niveles de glicemia, pero no es exclusivo, también la insulina responde a estímulos como aminoácidos y a las mismas sincretinas, GLP-1 y HIP. Esto explica el uso clínico de fármacos como los análogos de la GLP-1 que potencian la secreción de insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La secreción de insulina es inhibida por la somatostatina, es inhibida por la leptina, es inhibida también por estímulos como la hiperglucemia crónica o ciertos fármacos como el diazóxido y la clonidina. Con respecto al mecanismo de liberación, es un modelo clásico en farmacología, el mecanismo de liberación de la insulina. En este caso, la GLUT2 capta la glucosa, aumentan los niveles de ATP, cerrando los canales de potasio dependientes de ATP. Eso genera una despolarización, activando canales de calcio y por ende, pues liberando insulina. Con respecto a su degradación, la insulina tiene una vida media corta, es de 3 a 5 minutos. Eso es tremendamente clave para entender su farmacocinética y su función. Justamente los análogos de insulina buscan prolongar y reducir esta vida media para ajustar al control glicémico. Eh, en el caso de la insulina, cuando se administra de forma exógena, tiene una eliminación principalmente por vía renal, hasta un 60% de ella se elimina por vía renal. Usualmente los niveles de insulina circundante van a oscilar entre 5 a 15 mil unidades por mililitro, teniendo picos de secreción de insulina de 60 a 90 justamente después de los alimentos. Esta es la estructura de la proinsulina humana, el péptido C con más cadenas, A y B. Podemos ver en esta imagen las cadenas peptídicas sombreadas en color naranja, las cadenas A y B.
Las diferencias entre las cadenas A y B y las modificaciones en estos aminoácidos son claves para entender más adelante a los distintos análogos de insulina de acción rápida como el aspartato, lispro, o los análogos de insulina de acción prolongada como el de gludel, el de temir y la glargina. En esta imagen vemos un modelo de control de la liberación de insulina por parte de una célula beta pancreática por la glucosa o por medicamentos como son las sulfonilúreas. En la célula en reposo con niveles normales de ATP, el potasio se difunde por su gradiente de menor concentración a través de canales de potasio regulados por ATP, manteniendo el potencial intracelular a un nivel totalmente polarizado y negativo. En este momento, cuando ocurre este fenómeno iónico, la liberación de insulina es mínima. Si se incrementa la concentración de glucosa, se va a aumentar la producción de ATP, se cierran justamente los canales de potasio y se produce una despolarización de la célula. Al igual que ocurre en la célula miocárdica, en el músculo estriado, en las células nerviosas, los canales de calcio activados por voltaje se abren en respuesta a la despolarización, lo que permite que ingrese más calcio a la célula. Este aumento en el calcio intracelular produce una mayor secreción de insulina. Conocemos claramente cómo los secretagogos de insulina cierran los canales de potasio ATP dependiente, despolarizando la membrana y causando un aumento en la liberación de insulina por el mismo mecanismo como se hace de forma endógena. Bueno, hablemos un poco del receptor de insulina. Es una pieza clave en la señalización de esta hormona. Respecto a la estructura del receptor, el receptor está formado por subunidades alfa y beta, donde la unión de la insulina a al subunidad alfa es la que desencadena el cambio conformacional y es quien va a activar la tirosinquinasa de las subunidades betas. Esta es el primer paso en esta cascada de señalización intracelular que permite a la célula responder a la insulina. Luego de esta activación del receptor se dan dos fenómenos importantes. Se da la activación de la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, quien va a controlar el transporte de glucosa, en este caso mediante el receptor GLUC4 y la síntesis de glucógeno, y también la activación mitogénica que regula el crecimiento celular y proliferación a través de la activación de las RAS y de las MAP. Estos mecanismos destacan cómo la insulina integra tanto funciones metabólicas como funciones mitogénicas para mantener la homeostasis del organismo. La señalización de insulina no solamente incrementa la captación de glucosa, también participa y regula procesos como la síntesis de proteínas, la lipólisis o la estimulación de factores de transcripción para promover la división celular. Respecto a la regulación del receptor, el receptor es dinámicamente regulado por otras hormonas como los glucocorticoides que disminuyen la afinidad por la insulina o como la hormona de crecimiento que aumenta la afinidad de la insulina por el receptor. También es claro cómo la fosforilación aberrante de residuos de serina y de tronina en el receptor puede llevar a la resistencia insulínica, un factor clave en patologías como la diabetes mellitus tipo 2. Y este es un ejemplo claro de cómo alteraciones en la señalización celular pueden traer consecuencias clínicamente significativas. La insulina, entonces, así promueve la síntesis a partir de nutrientes circulantes y el almacenamiento de glucógeno, triglicéridos y proteínas en sus principales tejidos blancos, como son el hígado, grasa y músculo. La liberación de insulina desde el páncreas se estimula mediante el aumento, como vimos, en la glucosa en sangre, las incretinas o la estimulación también del nervio vago. La insulina es una hormona anabólica tremendamente clave.
Actúa sobre diversos tejidos como hemos manifestado anteriormente, hígado, músculo, tejido adiposo. Eh, Respecto al efecto que tiene en el hígado, la insulina va a revertir las características catabólicas, revierte el estado catabólico inducido por su deficiencia, como sucede en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no tratada. La insulina participa de forma clave en la inhibición de distintos procesos como la glucogenólisis, reduce la descomposición de glucógeno para mantener los niveles de glucosa controlados, bloquea la formación de cuerpos cetónicos al inhibir la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetonas, disminuye la formación de glucosa a partir de aminoácidos, lo que conocemos como gluconeogénesis. También favorece la síntesis de glucógeno al activar enzimas como la glucosinasa y la glucogenosintasa. Promueve la lipólisis, aumentando la síntesis de triglicéridos y de lipoproteínas de muy baja densidad. Es por ello que medicamentos como los análogos de insulina de acción prolongada, como la insulina glargina, pueden ser más eficaces en el control hepático de la gluconeogénesis en comparación que las insulinas regulares. A nivel muscular, la insulina incrementa la síntesis de proteínas, estimula directamente la síntesis ribosómica y el transporte de aminoácidos. Respecto al metabolismo de glucosa, pues la insulina facilita el transporte de glucosa mediante la translocación de transportadores tipo GLUT4, como manifestamos anteriormente, induce a la glucogenosintasa, favoreciendo el almacenamiento de glucosa como glucógeno. La resistencia a la insulina, común en la diabetes mellitus tipo 2, afecta particularmente el metabolismo muscular, reduciendo la captación de glucosa. Es por ello que el ejercicio físico mejora la sensibilidad muscular a la insulina mediante mecanismos independientes de esta hormona como la activación de las AMPK. Los efectos en el tejido adiposo, reconocemos que la insulina estimula la lipogénesis al activar la lipoproteína lipasa que hidroliza, triglicéridos de las lipoproteínas para liberar ácidos grasos, inhibe la lipasa intracelular bloqueando la lipólisis y evitando la movilización de ácidos grasos. El transportador de glucosa proporciona glicerol 3-fosfato, el que es el transporte de glucosa, proporciona el glicerol 3-fosfato, que es esencial para formar triglicéridos. En pacientes con resistencia a la insulina, entonces el tejido adiposo libera grandes cantidades de ácidos grasos libres, contribuyendo a la dislipidemia en este tipo de pacientes. Bien. El glucagón es un antagonista fisiológico de la insulina, mientras que la insulina promueve el almacenamiento, el glucagón moviliza reservas. El glucagón es un péptido sencillo de vida media corta, metabolizado principalmente en hígado, riñón y plasma. Tiene efectos principalmente hepáticos, donde va a promover el catabolismo del glucógeno, la gluconogénesis y la cetogénesis, todo mediado por AMP cíclico. A nivel cardíaco tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos, mientras que a nivel intestinal produce relajación profunda del músculo liso intestinal. Dentro de las aplicaciones clínicas que tiene el uso de glucagón es esencial en el manejo de emergencias hipoglucémicas, especialmente en pacientes diabéticos que no pueden recibir glucosa por vía oral o intravenosa, inclusive se encuentra en polvo nasal, lo cual facilita su administración. Eh, También se utiliza para la relajación del esfínter de Oddi en procedimientos endoscópicos. Eh, es útil, es útil este medicamento también en el tratamiento de sobredosis de betabloqueadores. Recuerden que el glucagón actúa aumentando el AMP cíclico cardíaco de manera independiente a los receptores de beta 2, siendo un salvavidas en situaciones donde los agonistas beta 2 tradicionales no funcionan. Obviamente es una sustancia que debe evitarse en pacientes con feocromocitoma debido a la liberación masiva de catecolaminas que pueden provocar una crisis hipertensiva. Hablemos un poco del diagnóstico de la diabetes mellitus. Este cuadro resume los criterios de la ADA, incluyendo la glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y los niveles de hemoglobina glicosidada. Con respecto a la glucosa en plasma en ayunas, eh, bajo situaciones de una tolerancia normal, los valores normales de una glucosa en plasma en ayunas deben estar
menor a 100 miligramos por decilitro. Hablamos de prediabetes cuando se encuentran entre 100 a 125, conocida como una glucosa alterada en ayunas. Y hablamos de diabetes mellitus cuando estos valores superan los 126 miligramos por decilitro, confirmada por una segunda medición. La glucosa en plasma en ayunas es una prueba bastante sencilla, de bajo costo, ideal para el tamizaje. Niveles elevados persistentes indican una falla en la regulación de insulina, la cual es típica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La otra prueba es evaluar los niveles de glicemia 2 horas después de una carga de glucosa, conocida como la prueba de tolerancia oral. Sabemos que se le administran 75 gramos de glucosa disuelto en 300 mililitros de agua después de un ayuno nocturno. Luego de esta prueba se deben encontrar valores menores a 140 miligramos por decilitro. Hablamos de prediabetes cuando se encuentra entre 140 y 199. Esto se conoce como una prueba con tolerancia alterada a la glucosa, y hablamos de diabetes mellitus cuando se obtienen valores superiores a los 200 miligramos por decilitro. Es el estándar de referencia en el diagnóstico, por ejemplo, de la diabetes gestacional, y esta prueba pues, refleja la capacidad del cuerpo para manejar cargas de glucosa. Y por último, la hemoglobina glicosilada tiene valores normales menores a 5.7%, prediabetes entre 5.7 a 6.4, y hablamos de diabetes mellitus a valores superiores o iguales a 6.5. Esta prueba mide el control glicémico promedio en los 3 últimos meses, eliminando las fluctuaciones eh, o la influencia de esas fluctuaciones diarias. Es útil en el seguimiento de pacientes con diabetes y es útil especialmente para evaluar la eficacia al tratamiento. Hablemos un poco de la clasificación, las características clínicas y el manejo clínico de la diabetes mellitus para entender un poco más la farmacología de los medicamentos en esta enfermedad. La diabetes es una condición hiperglicémica debido a una secreción de insulina deficiente o defectuosa o un deterioro en su acción. Hablamos de diabetes mellitus tipo 1, es una enfermedad autoinmune que resulta de la destrucción de los islotes beta pancreáticos. Es comúnmente diagnosticado en jóvenes, pero puede aparecer a cualquier edad. La identificación de anticuerpos específicos es crucial justamente para el diagnóstico. En el momento, por ejemplo, sabemos que el teplizumab, un anticuerpo monoclonal contra el CD3, es una herramienta emergente para retrasar el inicio de diabetes mellitus tipo 1 en pacientes de alto riesgo, y esto es un avance importante en la inmunoterapia. La diabetes mellitus tipo 2 es multifactorial, se caracteriza por la resistencia a la insulina y en etapas avanzadas un deterioro progresivo en la secreción de insulina. Su manejo se basa en cambios en el estilo de vida, agentes hipoglicemiantes, y durante la progresión de la enfermedad se puede requerir el manejo con insulina. La diabetes gestacional se debe a cambios hormonales del embarazo que inducen a una resistencia a la insulina. Es esencial diagnosticarla y tratarla adecuadamente para evitar las complicaciones materno-fetales. En este caso, el tamizaje temprano es totalmente clave en mujeres que tienen factores de riesgo como obesidad o antecedentes familiares de diabetes, y su manejo se hace especialmente con dieta, ejercicio y, si es necesario, en otros casos, insulina. También existe una categoría que engloba a otros tipos de diabetes secundarias a condiciones, por ejemplo, secundarias a pancreatitis, secundarias a terapias farmacológicas como el uso crónico de corticoides. Bien. Dentro de los hallazgos de laboratorio en pacientes con diabetes mellitus, la glucosa plasmática en ayunas sigue siendo el estándar para diagnosticar la diabetes. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada eh, se ha convertido en una herramienta clave porque, como lo mencionamos anteriormente, refleja el control glucémico en las últimas semanas y está correlacionada con complicaciones crónicas como, por ejemplo, la retinopatía. La prueba de tolerancia a la glucosa eh, es útil en casos donde el diagnóstico no es claro, permitiendo detectar intolerancia a la glucosa en etapas tempranas. Bien, recordemos que la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% no solamente confirma diagnóstico de diabetes mellitus, también es importante porque es un marcador útil para ajustar
El tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 nos ayuda a decidir, por ejemplo, si el manejo con hipoglicemiantes es suficiente o si se necesita insulina. Con respecto a las pruebas de cetonas, son especialmente importantes pacientes con diabetes mellitus tipo 1, donde la presencia de cetonas en sangre o en orina pueden indicar cetoacidosis diabética. Bien, en este momento podemos medir beta hidroxibutirato en sangre, lo cual mejora justamente la precisión. Y sabemos del monitoreo capilar continuo, los medidores capilares son una herramienta accesible para el manejo diario, tienen ciertas limitaciones. Es necesario recordar que en condiciones como la hipoglucemia, los sitios alternos no son adecuados para hacer este tipo de pruebas y pueden retrasar justamente la detección. Esta es una diapositiva donde podemos resumir el mecanismo de acción de todos los medicamentos antidiabéticos que vamos a ver. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, la metformina. Es un medicamento que incrementa la utilización de glucosa en tejidos periféricos y reduce la producción hepática de glucosa. Vemos las sulfonirurias que estimulan la secreción de insulina por las células beta pancreáticas asociadas a los episodios de hipoglucemia. Vemos las tiazolidinidonas, las cuales mejoran la sensibilidad a la insulina en tejidos adiposos, músculo esquelético, en hígado. Vemos las terapias con incretinas, los GLP-1 análogos resistentes a DP4 y los inhibidores de la PP4. Aumentan la liberación de insulina y tienen efectos en tejidos extrapancreáticos, incluido el cerebro. Y tenemos los inhibidores de la CLG2 que aumentan la excreción urinaria de glucosa al bloquear la resorción de la misma en los túbulos renales. Enfoquémonos en el primer grupo de medicamentos para el manejo de la diabetes mellitus, que son las insulinas. Las insulinas son la piedra angular en el tratamiento tanto en la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes, muchos tipos o pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Las podemos clasificar como insulinas de acción rápida, insulinas de acción prolongada, insulinas regulares o premezclas. Dentro de las insulinas rápidas tenemos la lispro, la aspartato, la glulicina, que son ideales para controlar picos postprandiales de glucosa debido a su acción corta y a su inicio rápido. Son especialmente útiles cuando se administran antes de comidas. Por otro lado, las insulinas de acción prolongada como la glargina, la detemir y el degludet proporcionan un efecto basal estable, reduciendo el riesgo de hipoglucemias nocturnas. La degludet en particular tiene la duración mucho más prolongada en su efecto, más de 42 horas, lo que permite una gran flexibilidad en su administración. Dentro de la presentación y las concentraciones, la disponibilidad de concentraciones como de 200 a 300 unidades es útil en pacientes que tienen requerimientos elevados de insulina, ya que reducen el volumen justamente de inyección. Dentro de las propiedades farmacocinéticas, eh, como puede ser deducido, se clasifican de acuerdo al inicio, a la acción, a la duración que puede tener cada insulina. Las insulinas de acción rápida tienen un efecto corto, ideal para las comidas. La NPH tiene un efecto mucho más prolongado, pero con un pico que puede predisponer a las hipoglucemias. Las insulinas prolongadas, como la glargina y la degludec, son ideales para mantener niveles basales estables por 24 horas o más. Existen distintos regímenes terapéuticos. Las insulinas premezcladas simplifican los regímenes en pacientes con dificultades justamente para manejar múltiples inyecciones y aunque tienen una menor flexibilidad en el control de la dosificación. Las insulinas rápidas como el aspartato, la lispro, la glulicina son análogos diseñados para imitar el pico de acción fisiológico de la insulina endógena postprandial. En este cuadro vemos las modificaciones estructurales de la cadena beta que diferencian a cada análogo de la insulina humana, optimizando su farmacocinética. En el caso del aspartato, la principal modificación es una sustitución de prolina en la posición 28 por ácido aspartico, lo cual mejora la solubilidad, reduce la tendencia a formar hexámeros,
permitiendo una mejor absorción por vía subcutánea. Esta insulina aspartato se utiliza como de forma previa a las comidas para tener un control inmediato de la glucemia postprandial. Tenemos a la insulina Lispro, donde existe una inversión en las posiciones 28 y 29. Esta alteración mínima en la estructura primaria también reduce la formación de hexámeros, facilita su absorción. La principal ventaja es su flexibilidad en la administración, se puede administrar antes, incluso hasta después de las comidas. Tenemos a la insulina glulicina, en la cual existe una sustitución de asparagina en la posición 3 por lisina y una sustitución de lisina en la posición 29 por ácido glutámico. Estas modificaciones también optimizan la estabilidad y la absorción y mejoran la respuesta glucémica al tener una menor variabilidad en los pacientes. Este tipo de insulinas es especialmente útil en pacientes que requieren una acción rápida y ajustes, por ejemplo, en una terapia intensiva insulínica. Resumiendo entonces, estas modificaciones o la gran mayoría de las modificaciones lo que van a favorecer es un inicio de acción mucho más rápido, quizás una duración más corta. Comparadas con la insulina regular, los análogos rápidos permiten un control más preciso de los picos glucémicos postprandiales. Aquí vemos la diversidad de insulinas. Esta tabla muestra las principales preparaciones de insulina disponibles y clasificadas por acción, por, eh, por su concentración. Tenemos las insulinas de acción corta como la Lispro, tenemos la insulina aspartato, la insulina glulicina indicada para el control postprandial. Tenemos la misma insulina regular con tiempos de acción más lento comparado justamente con los análogos rápidos. Tenemos la insulina inhalada, es una alternativa para pacientes que no desean inyecciones diarias. Como hemos repetido, las insulinas rápidas son ideales para ese control, ese uso preprandial por su inicio rápido y su menor riesgo de hipoglicemia tardía. También en este cuadro vemos las insulinas de acción prolongada como la NPH, que tiene una acción intermedia, utilizada frecuentemente en combinaciones en premezcla. Tenemos la insulina glargina, que es un análogo basal de acción prolongada, la insulina de Temir, que tiene una menor variabilidad en la absorción, la insulina de Gludet, que es un análogo ultra largo, útil para regímenes flexibles. Estas insulinas prolongadas pues ofrecen un perfil basal estable, disminuyendo la necesidad de múltiples inyecciones diarias. Y finalmente tenemos las insulinas premezcladas. El ejemplo clásico son 70 unidades de NPH con 30 de regular o mezclas de análogos 75-25 Lispro o de aspartato 70-30 que ofrecen perfiles duales, un control basal con una insulina rápida. ¿Bien? La ventaja de esas insulinas premezcladas es que simplifican el régimen para los pacientes que requieren un control basal y prandial, pero obviamente pues con una menor flexibilidad en el manejo de las dosis. Aquí vemos un resumen de las características de la biodisponibilidad de las distintas insulinas, la farmacocinética de la insulina, es decir, su inicio de acción, pico y duración, es crucial para ajustar el tratamiento en pacientes con diabetes. En esta la tabla resume las características de la biodisponibilidad de las principales insulinas. Dentro de ellos, como podemos ver, tenemos las insulinas rápidas, Lispro, aspartato, glulicina. Recuerden, inicio de acción rápido, 5 a 15 minutos, ideal para cubrir la glucosa postprandial, pico de acción entre 1 a 1.5, el efecto 3 a 4 horas. Permiten la inyección justo antes de las comidas con menor riesgo de hipoglicemia. Tenemos la insulina inhalada, tiene un inicio y duración similares, 5 a 15 minutos y 3 horas respecto a las anteriores, pero las administramos por vía inhalatoria. Tenemos la insulina regular, que tiene un inicio de acción entre 30 a 60 minutos, un pico de acción a las 2 horas y un efecto por 6 a 8 horas. Requiere administración previa a las comidas, lo cual puede ser menos conveniente justamente para los pacientes.
Tenemos las insulinas de acción intermedia, la NPH, el inicio del efecto a las 2 a las 4 horas, el pico 6-7 horas, la duración de 10 a 20 horas, pero usualmente pues la NPH requiere combinarse con insulinas rápidas en regímenes mixtos. Y tenemos las insulinas de acción prolongada como la glargina y el inicio 30 minutos a 1 hora, no tienen un pico definido, pero su efecto dura 24 horas, aporta niveles basales estables con bajo riesgo de hipoglicemia nocturna. La de Temir con características similares a la glargina, con una duración de acción ligeramente menor. La de Gludec con una duración ultra larga, mayor de 42 horas, y que permite una flexibilidad en la administración. Ahora, entender un poco la farmacocinética de la insulina es fundamental para optimizar el manejo de los pacientes con diabetes mellitus. Entendemos que con respecto a la absorción, la variabilidad en la absorción va a depender del sitio de inyección y de factores del paciente. Por ejemplo, quizás en el abdomen la absorción es mucho más rápida y consistente. En el muslo la absorción es mucho más lenta, especialmente con insulina regular. Lo que se aconseja es que los pacientes deben utilizar siempre el mismo sitio para la inyección de la insulina. Por ejemplo, siempre en el muslo para la insulina justamente después del almuerzo. Existen factores que van a influenciar la absorción, como por ejemplo el ejercicio. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo, acelerando la absorción. Por eso se debe evitar la actividad intensa después de la inyección. La temperatura, el calor, por ejemplo, saunas, baños calientes pueden aumentar la absorción, mientras que el frío la retrasa. La hipertrofia retrasa la absorción, por eso se debe rotar los sitios de inyección para evitar este problema. Las mezclas de insulina, las suspensiones más mezcladas, por ejemplo, cuando se mezcla NPH, puede aumentar justamente la variabilidad. Con respecto a la eliminación, la insulina es degradada por el hígado y los riñones, dependiendo justamente de su origen. En el caso de la insulina endógena se degrada principalmente a nivel hepático, hasta un 60%, mientras que las insulinas exógenas se eliminan principalmente por vía renal. La disfunción renal afecta significativamente el metabolismo de la insulina, va a reducir su eliminación, se va a prolongar su vida media, por eso los pacientes con enfermedad renal crónica deben recibir dosis más bajas de insulina justamente para evitar la hipoglicemia. Vamos a detallar brevemente los distintos tipos de insulina de acción corta, tanto la insulina regular como los análogos rápidos. En este grupo tenemos entonces las insulinas de acción eh, corta, son administradas antes de las comidas para disminuir justamente el aumento postprandial de glucosa. Tenemos la insulina regular y los análogos rápidos con diferencias, como hemos destacado en el inicio de acción. La insulina regular, un inicio a los 30 minutos, los análogos rápidos de 15 a 20 minutos. La insulina regular un pico a las 2 horas, mientras que los análogos rápidos un pico a la hora, existiendo una eh, más baja variabilidad en la absorción en el caso de la administración de análogos rápidos respecto a la insulina regular. Hay diferencias en sus características farmacocinéticas. La insulina regular se estabiliza como hexámeros con zinc, mientras que los análogos rápidos, una vez que son administrados, se disocian rápidamente en monómeros, lo que permite una absorción mucho más rápida al tener un menor tamaño molecular. Dentro de los usos clínicos, los análogos rápidos se utilizan de forma preprandial 15 minutos antes o inmediatamente antes de comer. La insulina regular se utiliza de forma preprandial, pero 15 minutos antes de comer. Dentro de las ventajas de este tipo de insulinas de acción corta es que tienen un menor riesgo de hipoglucemia si se ajusta con los niveles de consumo de carbohidratos. Quizás tiene mayor comodidad y flexibilidad en el ajuste de la dosis y al tener una menor duración del efecto, como lo vemos en el caso de los análogos rápidos 4 horas o en el caso de la insulina regular hasta 7 horas, evita el riesgo de esta hipoglucemia tardía. Dentro de los análogos de acción prolongada intermedia,
Son fundamentales para cubrir los niveles basales de glucosa, mientras que las mezclas combinan flexibilidad y conveniencia para el manejo de la diabetes mellitus. Tenemos la insulina NPH, es una opción efectiva, es una acción económica, pero su perfil con picos pronunciados la hace más propensa a hipoglicemias, especialmente si no se sincroniza adecuadamente con las comidas. Tenemos los análogos de acción prolongada, como la glargina, que ofrece un control basal uniforme con menor riesgo de hipoglicemias nocturnas. Su efecto estable la hace ideal para la administración una vez al día. Tenemos la insulina de Temir, que es la que presenta menor variabilidad intraindividual, la cual la hace mucho más predecible que la NPH, aunque puede requerir dos dosis diarias en algunos pacientes. Tenemos la insulina de Gludec, que tiene una duración ultra prolongada de más de 42 horas, y eso beneficia a pacientes con especialmente poco adherentes o con rutinas irregulares. Y tenemos la insulina ICODE, que es un avance reciente de insulinas basales que se administra una vez por semana, lo cual mejora la adherencia y simplifica el manejo en pacientes que tienen justamente problemas con esa administración recurrente. Respecto a las mezclas de insulina, las mezclas tradicionales de insulina NPH regular son estables, pero tienen menor flexibilidad para el manejo postprandial. Las combinaciones más modernas que tienen en lispro, aspartato, son más eficaces para pacientes con comidas ricas en carbohidratos y pueden administrarse justo antes o poco después de comer. Entonces, en términos generales, los análogos prolongados son preferibles en pacientes con alto riesgo de hipoglucemias nocturnas o en aquellos que requieren regímenes más estables y predecibles. Con respecto a las complicaciones de la terapia insulínica, las insulinas, podemos decir que las insulinas modernas son seguras, son eficaces, pueden desencadenar reacciones inmunológicas y complicaciones. Una de ellas es la alergia a la insulina. La alergia a la insulina es una hipersensibilidad inmediata mediada por anticuerpos tipo y por liberación de inmunoglobulina E, que puede manifestarse con urticaria y en casos graves con anafilaxia. Las insulinas modernas con menor contenido de contaminantes pues han reducido considerablemente la frecuencia de este tipo de reacciones. Otra alteración inmunológica es la resistencia inmune a la insulina. La mayoría de los pacientes desarrollan IgG contra la insulina, que normalmente no tiene impacto clínico, sin embargo puede llevar a casos raros de resistencia significativa a la insulina, especialmente en pacientes con trastornos autoinmunes como el lupus. Otra complicación es la lipodistrofia. Las formulaciones antiguas que contenían insulina animal causaban atrofia del tejido adiposo subcutáneo. Esto se ha resuelto casi por completo con las insulinas humanas y análogas. Bien. Sin embargo, la hipertrofia grasa puede seguir siendo un problema, especialmente cuando las inyecciones se administran repetitivamente en el mismo sitio. Por eso la recomendación es que haya una rotación adecuada del sitio en la cual se aplica al paciente la insulina. Vamos a hablar entonces de los distintos grupos de medicamentos para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos a los estimulantes de la secreción de insulina, como las sulfonilurias, que son fármacos de acción rápida que estimulan las células beta pancreáticas. Son útiles en pacientes que tienen una función beta residual, pero pueden ocasionar hipoglicemia, especialmente en pacientes mayores. Tenemos los sensibilizadores de insulina, como la metformina, que es primera línea en diabetes mellitus tipo 2, reducen la producción hepática de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, no causa tanta hipoglicemia. Tenemos las tiazolidinedionas, las cuales activan eh, a nivel nuclear eh, receptores para aumentar la captación de glucosa. Son útiles en pacientes con resistencia severa a la insulina, pero deben utilizarse precaución en pacientes con estados edematosos o eventos cardiovasculares. Tenemos los inhibidores de la absorción de glucosa, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que enlentecen la digestión de carbohidratos en el intestino, reduciendo picos postprandiales de glucosa. Los principales efectos que tienen son las flautulencias, las molestias abdominales. Tenemos los
miméticos y prolongadores de incretinas. Dentro de ellos tenemos los agonistas de la GLP-1, que además de reducir la glucosa postprandial, reducen la pérdida de peso y tienen efectos cardiovasculares. Tenemos los inhibidores de la DPP-4, que prolongan la vida media de las incretinas, pero su efecto es menor en comparación de los agonistas de la GLP-1. Tenemos agonistas HIP-GLP-1, que es una nueva generación que combina una acción dual de GLP-1 y HIP, mostrando eficacia y beneficios adicionales respecto a los agonistas de la GLP-1. Tenemos también los inhibidores de la CGLT2, que además de mejorar el control glicémico, tienen efectos secundarios beneficiosos como reducción de peso, presión arterial, protección cardiovascular y renal. Y tenemos otros agentes farmacológicos que se pueden utilizar como terapias complementarias, pero que sin duda alguna pues no son de primera línea en el manejo de la diabetes mellitus. Veamos las sulfonilurias, que son fármacos que estimulan principalmente la liberación de insulina, son medicamentos de los más antiguos hipoglicemiantes que tenemos. Recordemos que las sulfonilurias son fármacos que bloquean los canales de potasio sensibles ATP de las células beta, lo cual va a desencadenar la despolarización y la apertura de los canales de calcio. Esto va a resultar en la liberación de insulina preformada, por lo que su eficacia pues, va a depender obviamente de la presencia de células beta funcionales. Podemos clasificar dentro de las sulfonilurias aquellas de primera o segunda generación. Dentro de las de primera generación tenemos la tolbutamida, que es un medicamento con una vida media corta, especialmente útil en ancianos o pacientes con insuficiencia renal. Y tenemos las de segunda generación, que tienen una mayor afinidad por el receptor, permitiendo dosis más bajas con menor riesgo de interacciones y que en este momento son los preferidos en la práctica clínica. En términos generales, son medicamentos bien tolerados con efectos secundarios raros, como erupciones cutáneas o toxicidad hematológica. Sin embargo, tiene que utilizarse con precaución en pacientes con alto riesgo de hipoglicemia. Ahora, dentro de las controversias, el estudio UGDP generó preocupación sobre el riesgo cardiovascular con sulfonilurias, pero sus conclusiones pues fueron cuestionadas. Estudios mucho más recientes, como el estudio británico, el UPS-PDS, no encontraron efectos cardiovasculares significativos, lo cual de alguna manera pues respaldó su seguridad. Las sulfonilurias son efectivas en pacientes con diabetes tipo 2 con una función residual, sin embargo deben evitarse en pacientes con alto riesgo de hipoglicemia o, por ejemplo, pacientes ancianos que pueden tener alta fragilidad. Bien. Aunque las sulfonilurias han sido reemplazadas en la terapéutica por agentes mucho más modernos o más nuevos, siguen siendo una opción accesible y efectiva, especialmente en entornos de bajos recursos o en pacientes bastante. Vamos a detallar un poco más las sulfonilurias de segunda generación. Son medicamentos mucho más potentes. En gran parte esto obedece a mayor afinidad de estos medicamentos por los receptor, lo cual necesitan menores dosis para alcanzar el mismo efecto, tienen menor riesgo de interacciones farmacológicas. Dentro de los efectos más adversos más comunes está la hipoglicemia, está el aumento de peso. Detallemos un poco algunos de los principales representantes de esta familia. Tenemos la glibrida, la cual tiene efectos prolongados, su efecto es superior a las 24 horas debido a un secuestro intracelular de células beta, lo cual también de alguna manera pues aumenta el riesgo de hipoglicemia, está contraindicada en pacientes con falla hepática, falla renal. Tenemos la glipicida, que por su vida media corta y metabolitos inactivos es la opción más segura en pacientes ancianos y con deterioro renal. Es un medicamento que requiere ajuste de dosis si se administra antes o después de las comidas. Tenemos la glimepirida, que se utiliza como monoterapia o combinada. Su dosis baja reduce obviamente el riesgo de efectos adversos. Y tenemos finalmente la glicazida, la cual tiene una vida media prolongada, pero no está disponible en todos los países.
Los pacientes ancianos y aquellos con enfermedad cardiovascular deben ser monitorizados cuando administremos estos medicamentos debido al alto riesgo de hipoglicemia severa. Las sulfonilurias de segunda generación son herramientas valiosas en el manejo de la diabetes mellitus, pero que requiere un monitoreo cuidadoso para evitar las hipoglucemias y optimizar su eficacia. Esto es lo que mencionamos anteriormente, evitar en pacientes con insuficiencia hepática severa, especialmente la glipicida. Las interacciones farmacológicas que pueden presentar estos medicamentos se dan principalmente con antimicóticos azoles que pueden generar una hipoglucemia prolongada. Bien, efectos adversos específicos, la hipoglucemia prolongada que se puede presentar con atolbutamida, que ya sulfoniluria de primera generación, algunos casos de rubor facial en interacción con etanol y o el incremento en la depuración que puede existir con la gliburida en algunos pacientes. Ahora hablemos un poco de los análogos de la meglitinida y los derivados de la de fenilalanina, que son eh, una insulina secretagogos diseñados específicamente para el manejo de los picos de glucemia postprandiales en pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de los análogos de la meglitinida tenemos la repaglinida. Es un medicamento con una acción, un inicio de acción rápido, una duración corta. La repaglinida es ideal para el control postprandial. Su metabolismo hepático permite su uso en pacientes con falla renal. Una ventaja clave es la ausencia de azufre en su estructura, lo cual la hace segura en pacientes con alergias, por ejemplo, a las sulfonilurias. Sin embargo, pues se debe educar al paciente en evitar las hipoglucemias, asegurando el consumir alimentos ricos en carbohidratos después de la ingesta de este medicamento. Tenemos la mitiglinida, que no está disponible en todos los países, comparte un perfil farmacológico muy similar a la repaglinida. Tenemos los derivados de la D-fenilalanina, como la neteglinida, que tiene un inicio de acción ultra rápido que es particularmente eficaz en pacientes con picos postprandiales significativos y elevaciones leves de la hemoglobina glicosidada. Se puede combinar con la metformina u otros agentes no secretagogos para un manejo integral. Dentro de los precauciones y efectos adversos que puede tener este grupo de medicamentos, el principal efecto adverso es la hipoglicemia, que puede prevenirse ajustando el momento de la dosis con la ingesta de alimentos. Estos alimentos son particularmente útiles en pacientes que no toleran, por ejemplo, las sulfonilurias o que requieren un control específico de la glucosa postprandial. Hablemos ahora de medicamentos eh, eh, que van a disminuir principalmente la glicemia por su actividad a nivel hepática, muscular y en tejido adiposo. Dentro de esos tenemos la metformina, es el estándar de oro para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Es una opción eficaz, es una opción segura. Dentro del mecanismo de acción actúa reduciendo la producción hepática de glucosa, mejora la sensibilidad periférica a la insulina, no causa de hipoglicemia dado que no estimula la liberación de insulina. Se elimina sin cambios por vía renal, la cual lo hace dependiente de la función renal. Eso es importante para evitar justamente eventos adversos. Dentro de los usos clínicos, su uso es principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es eficaz en prevenir el inicio de la diabetes en pacientes con cifras prediabéticas y puede ofrecer beneficios adicionales como en la reducción de ciertos tipos de cáncer eh, que se ha encontrado en ciertos estudios de cohorte o fase 4 postmercadeo. Dentro de los efectos adversos más comunes, usualmente son transitorios,
La formulación de liberación prolongada es una alternativa justamente para minimizar los síntomas. La malabsorción de vitamina B2 requiere monitoreo periódico, especialmente en pacientes con neuropatía periférica o con anemia macrocítica. Otros efectos adversos gastrointestinales como anorexia, náuseas, diarrea, que son frecuentes al inicio. Dentro de las precauciones y contraindicaciones, siempre se habla del riesgo de acidosis láctica, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipoxia o alcoholismo. Obviamente está contraindicado en pacientes con una función renal deteriorada. Es un medicamento que se debe suspender temporalmente cuando se hagan estudios de contraste y en pacientes adultos mayores es necesario un monitoreo de la función renal justamente para poder evitar y prever los eventos adversos. El estudio británico, el UPS-PDS y el programa de prevención de diabetes norteamericano, pues respaldan la eficacia de este medicamento en reducir complicaciones cardiovasculares, microvasculares, así como prevenir la diabetes tipo 2 en pacientes prediabéticos. Hablemos entonces ahora de otro grupo de medicamentos eh, como son la tiazolin, dinedionas. Son fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina al actuar sobre los receptores PPAR, alfa modulando la expresión génica en múltiples tejidos metabólicos. Estos medicamentos actúan incrementando la captación de glucosa, reduciendo la gluconeogénesis, mejorando el metabolismo lipídico, lo cual lo hacen lo, que sean un grupo de medicamentos que sean una opción útil en pacientes que tienen resistencia a la insulina. Dentro de los fármacos disponibles en este grupo de medicamentos está la pioglitazona, con una actividad tanto sobre el receptor alfa como el receptor gamma, que ofrece beneficios adicionales como reducción en triglicéridos y mejora el hígado graso no alcohólico. Tenemos la rosiglitazona, es una terapia eficaz tanto en mono como terapia combinada, pero su uso está siendo limitado por la preocupación de eventos cardiovasculares que se ha encontrado en distintos o se ha evidenciado en distintos metaanálisis. Este grupo de medicamentos está asociado a una retención de líquidos, a un mayor riesgo de falla cardíaca, especialmente en pacientes que también están siendo manejados con insulina. Por ello, son medicamentos que están contraindicados en pacientes con falla cardíaca avanzada. También se ha encontrado que en mujeres su uso prolongado puede incrementar el riesgo de fracturas debido a la pérdida de densidad ósea. Son medicamentos que requiere obviamente monitoreo hepático, es esencial, aunque el riesgo de hepatotoxicidad es bajo. Esto es lo que mencionábamos entonces anteriormente, de esa multiplicidad de mecanismos de acción y beneficios, no solamente incrementando la captación de glucosa, sino también su efecto sobre el metabolismo lipídico, lo que mencionábamos anteriormente, esos beneficios adicionales en, en el caso de la pioglitazona, en aumentar los niveles de HDL, en mejorar el ácido graso o en el caso de la rosiglitazona, también además de aumentar eh, el HDL, mejorar los niveles de LDL, mejorar la microalbuminuria y mejorar la función endotelial. Y como mencionamos también, la principal preocupación es justamente en el caso de la rosiglitazona, es su asociación con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, lo cual todavía si se sigue estudiando de forma prospectiva.
Dentro de los efectos adversos, ya los mencionamos, los efectos adversos más frecuentes es la retención hídrica, por eso está contraindicado en pacientes con falla cardíaca eh, grado 4, grado 3, la pérdida ósea y las fracturas que pueden presentarse en mujeres. Dentro de los efectos adversos raros está el edema macular, de pronto anemia, es controversial la asociación con cáncer de vejiga y si bien la hepatotoxicidad es rara, se recomienda el monitoreo de la función hepática de forma, de forma periódica. Bien, eh, es importante rescatar el efecto que tienen estos medicamentos sobre el perfil lipídico, eh, lo cual es un efecto benéfico adicional, obviamente, a su efecto hipoglicemiante. Ahora tenemos medicamentos que afectan la absorción de glucosa, como los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Son medicamentos como la carbosa, el miglitol, diseñados para reducir el aumento de glucosa después de las comidas al retardar justamente la absorción de carbohidratos. Estos fármacos inhiben la enzima la alfa-glucosidasa a nivel intestinal, retrasando la digestión de los carbohidratos, de los disacáridos, lo cual va a resultar en un menor pico de glucosa postprandial. Dentro de las características farmacológicas tenemos que la carbosa tiene una acción local en el intestino con una absorción mínima, mientras que el miglitol se absorbe y se elimina principalmente por vía renal, lo cual lo hace contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Dentro de los efectos adversos que tiene este grupo de medicamentos se encuentran efectos adversos gastrointestinales como flautulencia, diarrea, los cuales suelen ser comunes al inicio y tienden a disminuir obviamente a medida que va transcurriendo la terapia. También está el riesgo que puede tener de presentar hipoglicemia, que debe tratarse obviamente con glucosa, ya que la sacarosa no se descompone justamente en presencia de estos alimentos. Estos medicamentos pueden causar elevación de las aminotransferasas, por lo cual se recomienda el monitoreo hepático. En el caso del miglitol, no debe utilizarse en pacientes con falla renal. Bien. Entonces, aunque estos medicamentos son benéficos para el control postprandial, su uso está limitado por los efectos adversos gastrointestinales y la necesidad de una adherencia estricta a indicaciones dietéticas y a su dosificación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de medicamentos que imitan o prolongan la acción de las sincretinas. La respuesta a la insulina ante la glucosa oral es mayor que ante la glucosa endovenosa, dada justamente a la acción de las sincretinas, la GLP-1 y la GIP. Estos péptidos potencian la secreción de insulina dependiente de glucosa y tienen efectos adicionales benéficos. Bien, como disminuir la secreción de glucagón, enlentecer el vaciamiento gástrico y además disminuir el apetito y favorecer la pérdida de peso. Dentro de los fármacos que tenemos disponibles tenemos los agonistas del receptor GLP-1. Estos fármacos son análogos del receptor de GLP-1 y ofrecen beneficios como la pérdida de peso, el control eficaz de la glucosa y efectos cardioprotectores. Por ejemplo, la liraglutida, la semaglutida han demostrado reducir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y tenemos los inhibidores de la DPP4 que prolongan la acción de la GLP-1 y la GIP endógeno, proporcionando un control glucémico más modesto pero efectivo, sin necesidad obviamente de las aplicaciones diarias. Dentro de estos grupos de medicamentos tenemos, por ejemplo, la sitagliptina, la alogliptina o la linagliptina. Ambos grupos de medicamentos son efectivos para el control de la glucosa con un riesgo bajo de hipoglucemia debido a su acción dependiente de la glucosa. Los agonistas de la GLP-1 son preferidos en pacientes que requieren pérdida de peso o que tienen un riesgo cardiovascular, obviamente. Pues como veníamos mencionando,
Estos fármacos que imitan o prolongan la acción de las sincretinas tienen diversos beneficios clínicos. No solamente son fármacos eficaces para el control glucémico con bajo riesgo de hipoglicemia, sino que también generan pérdida de peso y se asocian justamente a una mejoría en la función de las células beta. Dentro de los efectos adversos más comunes de los agonistas de la GLP-1 están los efectos adversos gastrointestinales, el retardo en el vaciamiento gástrico. Dentro de los inhibidores de la DPP-4, los efectos adversos son aún mucho más raros, tienen mucho menor riesgo justamente de hipoglicemia. Sin embargo, el hecho que tengan un mejor perfil de seguridad también está asociado a que tengan un menor impacto sobre la pérdida de peso respecto a lo que pueden tener estos agonistas de la GLP-1. Bien. Algunos medicamentos como la saxagliptina ha sido retirada del mercado por efectos adversos, especialmente cardiovasculares. Bien. Sin embargo, en términos generales, estos fármacos basados en las sincretinas son una herramienta poderosa para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, especialmente en pacientes con sobrepeso, con obesidad y con riesgo cardiovascular, permitiendo un control glicémico eficaz. Vamos entonces a profundizar un poco aquellos medicamentos que son agonistas del receptor GLP-1. Dentro de estos medicamentos tenemos la exenatida. Está disponible en formulación de liberación corta y prolongada. Es ideal en pacientes que requieren un control glicémico postprandial, sin embargo debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal grave. Tenemos la liraglutida, no solo reduce la hemoglobina glicosilada, sino también tiene aprobación para la pérdida de peso, eh, en pacientes sin diabetes mellitus, ha logrado reducir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Tenemos la semaglutida, que está disponible en formulación oral y subcutánea, lo cual permite una mayor flexibilidad en el tratamiento. Sin embargo, su formulación oral requiere instrucciones estrictas para maximizar su absorción. La pérdida de peso con semaglutida se ha demostrado que es mucho mayor inclusive que con liraglutida. Ahora, dentro de los eventos adversos que pueden presentarse en estos pacientes está la intolerancia gastrointestinal, incluso pueden presentar los pacientes diarrea. Dentro de los efectos adversos graves siempre está presente el riesgo de pancreatitis, el riesgo de lesión renal en ciertos pacientes. Hay efectos adversos mucho menos frecuentes, pero hay riesgo de tumores tiroideos. Esto se ha evidenciado especialmente en estudios preclínicos. Estos son eventos adversos bastante infrecuentes, sin embargo, hace parte de las precauciones en la administración de estos medicamentos. Siempre se tienen que evitar en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Siempre se tiene que monitorizar síntomas de pancreatitis como el dolor abdominal que se irradia a la espalda, en presencia de un estado de malestar general, de toxemia prácticamente, se tiene que monitorizar también la función renal y estos medicamentos se caracterizan porque su administración usualmente es gradual para minimizar justamente estos efectos gastrointestinales. Ahora, explorando un poco aquellos medicamentos que tienen un efecto dual sobre, sobre la HIP y la GLP-1, son medicamentos que van a activar ambos receptores, mejorando la secreción de insulina y el control glicémico. Son medicamentos que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, medicamentos que son bastante eficaces en la reducción de la hemoglobina glicosilada, también en reducción de peso, en mejoría del perfil lipídico, mejoría de la grasa hepática, disminuyen presión arterial y obviamente sí, lo que ocurre con los agonistas de la GLP-1,
El principal problema que pueden llegar a tener estos medicamentos son la intolerancia gastrointestinal o el riesgo de pancreatitis. Dentro de estos agonistas duales tenemos la tirzepatida. La tirzepatida es el primer medicamento en su clase que activa simultáneamente receptores GLP-1 y HIP. Esto lo hace altamente eficaz no solamente en el control de la glucosa, sino también en en la pérdida de peso. Ahora, hablando un poco de los inhibidores de la DPP-4, son medicamentos que van a prolongar la acción de las incretinas, aumentando la acción de la insulina dependiente de glucosa. Estos fármacos prolongan la acción de las incretinas naturales, ofreciendo un control glucémico moderado sin una hipoglicemia significativa. Fármacos como la sitagliptina, linagliptina son útiles en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada debido a su perfil de excreción. Aunque en general son bien tolerados, la precaución es que tenemos que estar atentos a eventos adversos como infecciones respiratorias, dolores articulares y en algunas ocasiones reacciones hepáticas, lo cual implica que en algunos de ellos es necesario hacer un monitoreo de la función hepática. Bien, entonces, mientras que la tirzepatida tiene un perfil mucho más potente y multifacético, estos inhibidores de la DPP-4 son una opción mucho más segura en pacientes mayores, en pacientes con comorbilidades renales y comorbilidades hepáticas. En términos generales, podemos mencionar que ambas clases terapéuticas pues expanden las opciones, obviamente, de tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la elección del medicamento debe basarse en las características específicas y en las necesidades. Esto es lo que mencionábamos, la vigilancia de las infecciones respiratorias, dolores articulares, es raro la hipersensibilidad y en el caso de la saxagliptina, eh, existe una asociación con una posible asociación con insuficiencia cardíaca, sin embargo, la magnitud de la asociación no es elevada. Dentro de los inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa, CGLT2, estos inhibidores representan un avance importante dado que actúan a nivel renal para reducir la glucosa de manera independiente de la insulina, eh, actúan bloqueando la resorción de glucosa en los túbulos proximales, lo que resulta en glucosuria. Esto no solamente disminuye la hemoglobina glicosidada, sino también provoca pérdida de peso y beneficios, que es un beneficio sin duda alguna adicional. Bien, dentro de los fármacos que tenemos disponibles tenemos la empaglifosina, la dapaglifosina, por ejemplo, como lo mencionamos, son medicamentos que reducen la hemoglobina glicosidada, son medicamentos que tienen beneficios adicionales como la pérdida de peso. Bien, estudios clínicos han demostrado que estos fármacos no solamente controlan la glucosa, sino que también reducen riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca, especialmente la empaglifosina y la dapaglifosina. Bien, además, ofrecen protección renal al retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes sin diabetes. Eh, Dentro de estas consideraciones adicionales es que la eficacia obviamente se ve reducida en pacientes con una baja tasa de filtración glomerular y en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 litros por minuto están totalmente contraindicados. Bien, o sea, el uso en pacientes con insuficiencia renal severa está contraindicado para el control glicémico. Bien. Dentro de los otros efectos adversos, además de la precaución de uso en pacientes con falla renal, está la presencia de infecciones generales genitales micóticas, urinarias, hipotensión por contracción de volumen, aumento del LDL, posible riesgo de fracturas o riesgo de cetoacidosis. Entonces, en resumen, podemos decir que estos inhibidores de la CGT2
2 son una herramienta valiosa en el manejo de la diabetes mellitus. Sin embargo, debido a su perfil de seguridad, hay que considerar cuidadosamente las características clínicas del paciente y las comorbilidades, como la presencia de falla renal o de la tasa de filtración glomerular en el momento de indicar este grupo de medicamentos. Y finalmente, tenemos otros medicamentos hipoglicemiantes que son opciones complementarias. Tenemos análogos de la amilina, una hormona cosecretada con la insulina que complementa su acción eh, en el control de la glucosa, que está particularmente o es útil en hiperglucemia postprandial, aunque su uso está limitado por las náuseas y el riesgo aumentado de hipoglicemias. El colesevam, el cual es un secuestrador de ácidos biliares, inicialmente desarrollado como reductor de colesterol, puede disminuir de forma modesta la glucosa, sin embargo tiene efectos gastrointestinales que limitan su uso en este grupo de pacientes. Tenemos la bromocriptina, que reduce la glucosa, su eficacia es modesta, tiene la frecuencia de los efectos adversos es alta, como la cefalea, los vómitos, el mareo, lo cual obviamente limita la acción de este agonista de dopamina en pacientes con diabetes mellitus. Esto es una tabla resumiendo el mecanismo de acción, los efectos secundarios y algunas notas clínicas de los principales grupos de medicamentos hipoglicemiantes que hemos hablado en esta clase. Finalizando y viendo el manejo integral de los pacientes con diabetes mellitus, la terapia farmacológica es solamente una parte del tratamiento, la dieta es personalizada, es clave para mantener el control glicémico, el enfoque mediterráneo rico en grasas saludables ha demostrado tener efectos metabólicos benéficos en este tipo de pacientes. La educación es supremamente importante y es la piedra angular para el manejo. Es esencial que el paciente y la familia entiendan cómo ajustar las dosis de insulina, cómo controlar la glucosa, cómo actuar frente a una hipoglicemia, dado que como vimos muchos de estos medicamentos tienen alto riesgo de presentar hipoglicemia. Existe suficiente evidencia que ha demostrado los beneficios del control estricto de la glicemia. Este es un estudio ampliamente conocido, un estudio prospectivo, aleatorizado, con más de 1.400 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, lo cual demostró claramente el beneficio de mantener la hemoglobina glicosilada cerca del rango normal, retrasa el desarrollo de complicaciones como la nefropatía diabética hasta en un 60%. Bien, el estudio británico, el UPS, destaca justamente que cada reducción en un 1% de la hemoglobina glicosilada tiene un impacto sustancial en complicaciones tanto micro como macrovasculares. Bien, entonces esta memoria glucémica sugiere que incluso eh, en periodos breves de buen control glicémico se puede llegar a tener beneficios cardiovasculares de forma duradera. Bien, este es el estudio que les mencioné anteriormente, donde es muy evidente que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, reducir la hemoglobina glicosilada se asocia a entre un 20 y un 30% en el riesgo de complicaciones microvasculares o hasta en un 14% en el riesgo de infarto agudo del miocardio. Y como medicamentos de primera línea como la metformina, pues se asocian a estos beneficios cardiovasculares por la reducción en la hemoglobina glicosilada. Obviamente también es importante el control de la presión arterial para tener mayor impacto en estos desenlaces cardiovasculares en los pacientes con diabetes mellitus. Bien. Ahora, en diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por la ausencia en la producción de insulina, el manejo requiere un enfoque personalizado que imite la secreción fisiológica de insulina. Para ello es fundamental educar a los pacientes sobre cómo calcular las dosis y cómo manejar variaciones. Bien,
Estos pacientes se utiliza insulina basal. La insulina basal debe cubrir las necesidades durante los periodos de ayuno, mientras que la insulina en bolo se ajusta según los niveles de carbohidratos consumidos. Se recalca que la sensibilidad a la insulina pues varía de persona a persona, por lo que las dosis iniciales deben ser tituladas de de forma, eh, de forma individual. Bien, estos son ejemplos de dosificaciones básicas, tanto la insulina basal como la insulina en bolo, en pacientes según los requerimientos de insulina que son ajustados según la edad del paciente. En este tipo de pacientes es muy importante el cálculo del factor de corrección, dado que relaciona el consumo de carbohidratos con las dosis de insulina y permite ajustar justamente estos niveles, estas dosis según los niveles de glucosa preprandial. Bien. Y también es importante en los pacientes con diabetes tipo 1 el uso de bombas de insulina que permiten ajustes basales precisos, especialmente durante el fenómeno que se da al amanecer. Hay distintos tipos de sistemas de asa cerrada que son un gran avance que para el control glicémico y para evitar justamente las hipoglicemias. En el paciente con diabetes mellitus tipo 2, el manejo es multifactorial, como lo vimos, no solamente la dieta, el ejercicio, sino también la educación, la metformina como una de las primeras líneas de tratamiento, tener en cuenta la diversidad de fármacos que tenemos, explorar las alternativas como la cirugía bariátrica, por ejemplo, también en pacientes obesos. La insulina usualmente es una estrategia que se utiliza en pacientes no controlados con combinaciones de medicamentos orales inyectables. Quizá la insulina basal nocturna es la opción más sencilla de utilizar en este tipo de pacientes. Los criterios de elección de los medicamentos va a depender de la forma en la cual se enfoque cada paciente según si sus comorbilidades. eh, Se puede lograr combinaciones de medicamentos específicas, buscando, por ejemplo, en pacientes que tengan diabetes mellitus y que tengan problemas de obesidad, se puede utilizar medicamentos dirigidos contra la GLPT1, la CLGT2 o que son medicamentos que pueden generar un impacto en el peso de forma significativa, además de lograr beneficios cardiovasculares o medicamentos dirigidos con la SLGT2 que como vimos en la clase son medicamentos que tienen un efecto también nefroprotector y que puede ser benéfico en ciertos tipos de pacientes. Bien, usualmente se utiliza el escalonamiento terapéutico de acuerdo a la clasificación de paciente con falla terapéutica no, la asociación de medicamentos duales o incluso la triple terapia y la insulina como una alternativa en caso que persista la hiperglucemia no controlada. Bien, entonces, esto es uno de los múltiples algoritmos sugeridos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. El manejo escalonado del paciente con diabetes mellitus tipo 2. La meta es mantener un control glucémico óptimo utilizando cambios en el estilo de vida, una farmacoterapia oral. La primera línea es cambios en el estilo de vida y la metformina, promover la pérdida de peso a través de dieta, de ejercicio, introducir la metformina por su eficacia, por su bajo costo, por su seguridad y por los beneficios cardiovasculares. Recordemos que la metformina mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la producción hepática de glucosa y sus principales efectos adversos son gastrointestinales, los cuales mejoran con el tiempo. Dentro de la segunda línea de medicamentos tenemos la asociación de metformina con otro agente oral. Pueden ser sulforinurias, inhibidores de la CLGT2, inhibidores de la DPP4, opioglitazona
o agonistas del receptor GLP-1 para pacientes con riesgo cardiovascular alto y que buscan además una pérdida de peso. Entonces, la selección de ese segundo agente va a depender del riesgo de hipoglicemia que presenta el grupo farmacológico, del costo, de la necesidad de que exista una reducción de peso en el paciente. La tercera línea está formada por la metformina más dos agentes farmacológicos cuando no se logra el control adecuado, digamos, la hemoglobina glicosilada sigue fuera de objetivo después de iniciar el tratamiento, después de 3 a 6 meses, quizás ya estemos en ese tercer paso. Dentro de las opciones es tratar de continuar pues siempre con agentes no insulínicos o en el peor de los casos iniciar con una insulina basal. El cuarto esquema o línea de tratamiento es combinar metformina, insulina u otro agente. Esto lo hacemos cuando la glucosa sigue persistentemente alta a pesar del tratamiento triple o hay síntomas de hipoglicemia severa o pérdida de peso, por ejemplo, no explicada. Se pueden hacer combinaciones de insulinas basales como glargina o de gludet con metformina y si es necesario un tercer agente. Esta insulina pues va a permitir un control glucémico intensivo. Bien, unas consideraciones adicionales sobre las complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con diabetes mellitus y que pueden requerir eh, una intervención aguda, sin duda alguna la hipoglicemia, que es más común, especialmente con la insulina, con las sulforinurias. Los factores agravantes es la omisión de comida, la actividad física intensa, las manifestaciones clínicas son dadas por la hiperactividad autonómica, que requieren de que se actúe de forma temprana. El tratamiento de forma práctica de los episodios de hipoglicemia es educar al paciente sobre reconocer los síntomas, cómo actuar en caso de hipoglicemia y en este momento tenemos alternativas como el glucagón intranasal como una alternativa práctica en los servicios de urgencia. Otra complicación es la cetoacidosis diabética que puede ocurrir en el paciente con diabetes tipo 1, tipo 2, paciente que tiene una respiración de Kussmaul, que tiene alteración en el estado mental y que el tratamiento se enfoca en corregir la deshidratación, el déficit de insulina y restablecer el equilibrio ácido básico. Y por último tenemos el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que es común en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Dentro de las complicaciones microvasculares que se pueden presentar a largo plazo tenemos la retinopatía diabética, uno de cada cuatro pacientes, o la nefropatía, casi un 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o uno de cada cuatro pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la neuropatía diabética que genera el dolor, la alteración sensorial o disautonomías justamente por la presencia de esta disautonomía, además de las complicaciones macrovasculares ampliamente conocidas como el aumento del riesgo cardiovascular, el aumento de infarto agudo del miocardio o enfermedad arterial periférica. Bien, hay otros factores que también tienen que ser controlados en estos pacientes, como el tabaquismo, que se asocia especialmente no solamente a eventos cardiovasculares, dentro de ello la enfermedad arterial periférica, y que sin duda alguna es un factor de riesgo junto con el alcoholismo que tiene que controlarse en el manejo con pacientes con diabetes mellitus. Bueno, entonces este fue un breve repaso de los aspectos farmacológicos en el tratamiento de la diabetes mellitus.